¿Es este el principio del fin para Hezbollah? Se ha filtrado el documento más sensible del acuerdo israelí-Líbano, el anexo de seguridad clasificado. No son palabras, es un plan real para desmantelar túneles, confiscar armas y cambiar el mapa del sur del Líbano para siempre. Quédate porque hoy analizamos las 6 cláusulas que podrían cambiar la historia de Oriente Medio. Veremos también las protestas y la revolución en la franja de Gaza que no pueden tener éxito mientras que Hamás siga en el poder. Y por último, en nuestro apartado de tecnología veremos el problema de la dosificación natural. Recuerdan que en mi último vídeo estuvimos viendo de que se firmó un acuerdo entre Israel y el Líbano, pero no les pude dar muchos detalles porque no salió a la prensa, habían salido muchos detalles, pero ya han salido y les quiero reflejar cuáles son esos detalles, cuáles son los pros y cuáles son los contras, para que ustedes tengan un conocimiento. Tras la historia, la histórica firma del acuerdo marco entre Israel y el Líbano para poner fin a su estado de guerra, se ha revelado el documento más crucial y delicado, el anexo de seguridad clasificado, publicado originalmente por el medio saudí Arshak Bloomberg. Este anexo no es solo diplomacia, es el manual, repito, es el manual operativo y práctico que define cómo se desarma o cómo se desarmará a Hezbollah, cómo el Estado libanés recuperará el control del sur y cómo se retirarán las fuerzas de defensa de las FDI. La primera cláusula es la designación de zonas pilotos, que es un modelo de 4 etapas. El proceso comenzará de inmediato en el sector del sur del río Litani, una zona históricamente controlada por Hezbollah. El plan se ejecutará bajo un estricto modelo de 4 etapas. La primera etapa es el Estado libanés debe eliminar y tomar acciones ilegales contra toda persona armada no estatal, destruyendo su infraestructura, armas, túneles y centros de mando. La segunda etapa es una tercera entidad acordada, verificará de forma independiente que la zona esté limpia. La tercera etapa son que las fuerzas armadas libanesas asumieran el control operativo exclusivo. La cuarta etapa se iniciará con la cuarta etapa, la reconstrucción civil con apoyo internacional, asegurando que el dinero no financie la reconstrucción militar de Hezbollah. Ahora vayamos a la cláusula segunda, que es la implementación y verificación, y el MCG4L, que ahora les voy a explicar qué es. Aquí vemos la principal innovación organizativa. Para evitar que las promesas se queden en papel, se crea el Grupo Coordinador Militar para el Líbano, que es lo que le he hablado ahora, el MC4L. Esta cédula militar operará 24 horas del día, los 7 días de la semana, sirviendo como un canal de comunicación indirecto coordinado por Estados Unidos para resolver conflictos en tiempo real. La verificación de la desmilitarización será continua y paralela a la limpieza del terreno, impidiendo que Hezbollah traslade o esconda su armamento. La cláusula número 3 es el compromiso de seguridad explícito. Esta es sin duda la cláusula más directa
e histórica. Por primera vez en un documento de este tipo, Hezbollah es mencionado explícitamente. El ejército libanés se compromete formalmente a desarmar a la organización y a garantizar que ningún grupo armado no estatal tenga papel o capacidad militar dentro de todo el Líbano. Esto busca desmantelar la histórica dualidad con Hezbollah, que participaba en la política para mantener un ejército independiente respaldado por Irán. El gran reto aquí se verá o deberá ser si el ejército libanés tiene la capacidad real de forzar ese desarme. La cláusula 4, que es la redistribución de tropas por fase. Para Israel este es uno de los mayores logros estratégicos del acuerdo. El redespliegue y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés no serán inmediatos ni automáticos. Todo está condicionado, secuenciado y supeditado a los resultados verificables sobre el terreno a través del mecanismo de coordinación que hablamos antes. La retirada israelí avanzará en perfecta sincronía con el despliegue del ejército libanés para evitar vacíos de seguridad. La cláusula número 5, el resultado deseado y la soberanía. El objetivo final no es una tregua temporal, sino un cambio estructural. Lo que aquí se busca restablecer la plena autoridad del Estado libanés en todo su territorio y garantizar la seguridad a largo plazo de Israel. Políticamente, esto desvincula al Líbano de la influencia directa de Irán, obligando a Hezbollah a perder su estatus de brazo armado extranjero en el país. Y por último, la cláusula número 6 y conclusión, que es la supervisión y el gran interrogante. Finalmente, la sexta cláusula otorga a Estados Unidos un rol permanente como facilitador en revisiones periódicas y conversaciones trilaterales para resolver disputas evitando escaladas militares. En conclusión, el anexo establece un orden lógico, muy claro: primero desmilitarización, luego verificación y despliegue libanés y finalmente retirada israelí. Sin embargo, el éxito real del acuerdo depende de la pregunta del millón. ¿Podrá el Estado libanés, con apoyo internacional, desarmar verdaderamente a Hezbollah? Miren, el tiempo y la verificación sobre el terreno dictarán la sentencia. He querido traerle estos puntos porque no creo que los vean en muchos medios de comunicación en sus países, y es por esto que se los traigo. Y miren, estaba programada para el 26 de julio una manifestación en Gaza, pero las protestas y la revolución en la franja de Gaza no pueden tener éxito mientras Hamás siga en el poder. A pesar de casi 3 años de penuria y devastación durante la guerra de Gaza, provocada por la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, los llamamientos a una protesta masiva el 26 de junio en la franja quedaron prácticamente sin respuesta. La iniciativa por reunir a los gazatíes en una manifestación contra el dominio de Hamás tuvo escasa repercusión pública el viernes pasado, lo que pone de manifiesto cómo años de opresión han impedido que la mayoría de los palestinos en la franja de Gaza expresen su disconformidad.
Nadie puede imaginar el nivel de miedo e intimidación que jamás ha influido en los corazones de la gente desde su fundación en 1987. Es lo que dijo un palestino de la ciudad de Gaza. La gente simplemente tiene demasiado miedo para protestar. Incluso ahora, después de todo lo que han pasado, esto se debe a que Hamás sigue aquí, controlando la vida de las personas y nadie puede decir ni una palabra. Existía una gran expectación sobre si la manifestación que hemos anunciado, prevista para las 4 de la tarde del viernes, atraerían a los residentes locales, pero pronto quedó claro que las protestas del 26 de junio fracasó, ya que casi nadie se presentó. Fracasó porque se presionó mucho a la gente para que guardaran silencio. Una persona, un residente de Gaza, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, quienes siquiera consideraron unirse a las manifestaciones se abstuvieron de hacerlo, ya que los participantes se les tachó de traidores y agentes de la anarquía. Jamás siguió de cerca los planes de los activistas y desde el principio intentó reprimir el movimiento. Algunos organizadores de las protestas recibieron mensajes de Hamás transmitidos a través de sus familias en la franja de Gaza, exigiéndoles que se retiraran de la campaña. Otros familiares fueron amenazados de muerte, según fuentes palestinas. Otro factor que, según algunos palestinos, contribuyó al fracaso de las protestas fue la reacción a la campaña en Israel antes de los sucesos del viernes. Una figura palestina involucrada en la organización de la protesta explicó que cuando los medios de comunicación y las figuras públicas israelíes comenzaron a influir los mensajes de la campaña, a respaldar la idea que promovía, llegando incluso algunos a alentar a los gazatíes a sublevarse contra Hamás. El resultado fue más perjudicial que beneficioso. Según él, esto ayudó a Hamás a reforzar su discurso de que la protesta está impulsada por el enemigo sionista que quiere destruir Gaza y al pueblo palestino. Dichter, que es el ex ministro del Shin Bet, se dirigió a la población de Gaza en árabe, animándolos a protestar contra el régimen de Hamás. Están en la peor situación de sus vidas. ¿Cuánto tiempo más los controlará esta banda de matones de Hamás? Eso fue lo que dijo Dichter. El miedo que les tienen los ha paralizado, impidiéndoles incluso pensar. Despierten, asuman la responsabilidad de sus vidas y la del futuro de sus hijos. El residente de la ciudad de Gaza señaló el papel de los clanes y familias influyentes en Gaza como otra razón para la escasa participación e indicó que muchos de ellos se ven obligados a alinearse con Hamás, incluso en contra de su voluntad, debido a que la organización sigue siendo una fuerza dominante en la franja de Gaza. Observen cuánto tiempo ha pasado ya desde la guerra con la franja de Gaza, que esa guerra no ha terminado. Y cómo responde la gente, cómo responde Hamás después de tantísima gente que cayó de Hamás en la guerra. Y miren, en nuestro departamento de tecnología, hoy les quiero hablar de la introducción del problema de la dosificación natural. Les voy a explicar. Imagina que vas a la farmacia y el médico te receta una pastilla, pero te dice, tómate un trozo, el tamaño que te parezca bien,
y cruza los dedos para que funcione sin darte demasiados efectos secundarios. Suena absurdo, ¿verdad? Con la medicina convencional exigimos presión milimétrica o precisión milimétrica. Sin embargo, cuando hablamos de plantas medicinales complejas como el cannabis medicinal, esa precisión simplemente no existe. No existe hasta ahora. Hoy les vamos a contar la historia de Psyche Medical, una empresa pionera de tecnología médica que ha logrado transformar una planta en un tratamiento médico real, predecible y seguro. Durante miles de años la humanidad ha usado plantas para aliviar el dolor, pero la medicina moderna necesita datos exactos. El gran problema del cannabis medicinal tradicional es que cuando un paciente lo fuma o lo consume en gotas, la cantidad de compuestos activos que entran en su cuerpo varía drásticamente cada vez. En fin, les estoy hablando de esto porque hay países como en Israel que la medicina del cannabis es algo que está admitido por el sistema de salud en Israel. Hay otros países en el mundo que también lo admiten y sé que hay muchos países que no admiten este tipo de tratamiento. Pero mire, factores como la temperatura de combustión o la absorción digestiva cambian el resultado. Esto crea dos grandes problemas. O el paciente no recibe suficiente dosis y sigue sufriendo dolor, o recibe demasiada y experimenta efectos psicoactivos que le impiden trabajar, conducir o hacer su vida normal. El reto era mayúsculo. ¿Cómo estandarizar lo indomable? Tras años de rigurosa investigación científica, crearon el Psyche Air. Es el primer inhalador de grado médico del mundo que entrega dosis selectivas y microprogramas precisos de plantas crudas. ¿Cómo funciona en palabras sencillas? No hay humo, no hay aceites inestables. El dispositivo utiliza unos cartuchos precargados que contiene la planta en su estado natural, pero modificada estructuralmente. Al inhalar, el dispositivo utiliza un sistema térmico inteligente que libera microondas exactas directamente a los pulmones. Esto permite que el alivio sea casi inmediato, en apenas unos minutos, pero con una dosis tan controlada que se reduce drásticamente el efecto de alteración mental. El paciente alivia su dolor crónico y puede seguir con su día con total claridad. Lo que la diferencia Psyche, esta empresa, de otras empresas del sector es que no operan bajo las reglas del mercado recreativo, sino bajo las estrictas normas de la industria farmacéutica y médica. Han realizado múltiples ensayos clínicos publicados en revistas científicas de renombre internacional. Sus estudios demuestran que los pacientes que usan su tecnología logran reducir de manera constante la intensidad del dolor, manteniendo una calidad de vida óptima. Además, la plataforma está conectada digitalmente, lo que permite a los médicos monitorear el tratamiento de sus pacientes a distancia, ver cuántas dosis han tomado y ajustar el tratamiento de forma personalizada. Psyche Medical está construyendo el puente que faltaba entre la naturaleza y la farmacia moderna. Su tecnología no solo se aplica al cannabis, abre la puerta para que en el futuro muchos otros
moléculas complejas de origen natural pueden ser inhaladas con seguridad y precisión médica de vanguardia. ¿Por qué tener una enfermedad crónica? Porque tener una enfermedad crónica ya es lo suficientemente difícil. Encontrar la dosis exacta para aliviar no debería serlo. Psyche Medical ha transformado el a ver qué pasa en verdadera ciencia médica. Me pareció interesante traerles esto dentro del Departamento de Tecnología. Nada más por el día de hoy. Soy Marcos Barchilón. Les envío un muy cordial saludo desde Israel.